Ok. Buenas tardes a todas, todos, todas. Hoy tenemos un tema muy importante para México y para muchas partes del mundo, que es el cuidado de personas adultas mayores. Para este efecto nos acompaña hoy una persona muy importante que tiene una gran trayectoria en los cuidados. Me voy a permitir leerle su semblanza para que la conozcamos y platiquemos con ella. Ella es Daniela Jiménez Sánchez, es artista, gestora y politóloga, cuya obra aborda temas relacionados con las prácticas del cuidado. Nacida en la Ciudad de México, Daniela se ha dedicado a explorar y reflexionar sobre las complejas dinámicas sociales y políticas que giran en torno a este tema. A partir de una mirada íntima, cotidiana y poética, indaga mediante diversos medios y técnicas artísticas los afectos que están presentes en los cuidados. Su obra se caracteriza por su sensibilidad para establecer puentes y diálogos entre lo personal y lo comunitario. Ha desarrollado proyectos como prácticas colectivas entre mujeres para curarnos el alma y que las plantas nos cuenten la historia. Cuidaditos, prácticas de cuidado en la comunidad de Paraguay aceptados. Actualmente dirige el Laboratorio de Experiencias Comunitarias LEC. Pues un gusto, Dani, te damos la más cordial bienvenida y nos encantaría escucharte y conversar al respecto. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos están acompañando. Y pues empecemos a platicar sobre el cuidado, sobre los cuidados en las personas adultas. Que me parece que ya se dice adultas nada más, no adultas mayores. Ya ven que cada ratito nos van cambiando la nomenclatura, pero vamos a dejarlo en adultas. Va, va. Y pues me parece que es un tema muy importante empezar a hablar de los cuidados en las personas, a las personas adultas, ¿no? Em, Enmarcándolo en todo lo que está sucediendo dentro del país, que significa un cambio generacional, un cambio demográfico. Antes, cuando eran noventas, ochentas, hablábamos del bono, ¿no? El bono demográfico, porque tenemos a una amplia un amplio sector de jóvenes, entonces que era como nuestro bono demográfico, pero pues ya no. Esos jóvenes siguieron creciendo, esas personas jóvenes siguieron creciendo y entonces pues tenemos ahora esto que estamos viviendo que es un envejecimiento de la población y eso implica un reto profundo en el tema de cuidados, en el tema de política pública, ¿no? En el tema de acciones, programas que lleven al acompañamiento de este envejecimiento de la población, porque, y es uno de los temas que se ha cuestionado mucho, es que la responsabilidad del cuidado se deposita al ámbito privado, cuando el cuidado tendría que ser, sí, privado, pero acompañado de un tema público, porque ya es cosa pública. Y entonces ahí es todo un enmarañamiento que se empieza a dar sobre el tema del cuidado. ¿A quién le toca cuidar? ¿Quién cuida? ¿Cómo cuidan? Y muchas veces es pues cuidamos a la buena de Dios, ¿no? Y ahí está muy interesante. Hoy justo, eso ya nos los comentaba, pero se los comento ahorita. Hoy justo se aprobó la ley del sistema de cuidados de la Ciudad de México, ¿no? Y eso va a estar bien interesante por ver cómo se va a llevar a la vida cotidiana, que es finalmente el espacio donde a nosotros nos interesa, que todo este marco jurídico, cómo nos va a acompañar, cómo vamos a poder darle paso a todos esos programas, justo. Vamos a ver cómo se van a implementar en la vida cotidiana de las personas, en nuestra, pero en mi propia vida, ¿no? Porque además yo creo que uno no se puede desvincular del cuidado nunca. Seas hombre, seas mujer, seas no binaria, quien quiera que seas, no puedes desvincularte del cuidado porque es una práctica de reciprocidad, de corresponsabilidad. Y pues en medio de este como marquito que acabo de dar es donde he comenzado a caminar en tema de los cuidados, ¿no?
Yo empecé a trabajar el tema de los cuidados en personas adultas mayores, en personas adultas, específicamente mujeres, por un tema personal, ¿no? Yo empecé a ver a mi mamá, pues envejecer, ¿no? Nos toca acompañar el proceso de, de nuestros padres, ¿no? Ya sea madre, ya sea padre, nos toca ir acompañando. Y en ese proceso era como ir caminando junto con ella desde el tema de la salud al tema emocional, al tema económico y ver y problematizar justo ¿cuál es? ¿Cómo le están haciendo a las mujeres que están atravesando esto? ¿No? ¿Cómo le están haciendo mujeres que como mamá empezaron a tener 60 y pico de años y necesitaban ser acompañadas al médico y necesitaban espacios para hacer comunidad y necesitaban un acompañamiento emocional y necesitaban también tener una economía que les permitiera vivir de una manera digna? Y de pronto eran muchos problemas y empezamos a construir juntas un proyecto que se llama El Abuela, que actualmente está como congelado porque sigue redefiniéndose como todos los proyectos sociales que en algún punto caminan, pero dicen, a ver, deja descansar y le seguimos más adelante. Y en ese proyecto justo lo que buscábamos era, primero, ser un espacio de encuentro para mujeres adultas en Xochimilco y después empezar a generar una economía, ¿no? Em, yo no soy economista, pero sí muy emprendedora. Y ahí fuimos caminando y aprendiendo y encontrándonos y nos encontrábamos, o sea, tuvimos muchos hallazgos y entre los hallazgos es que no se envejece de la misma manera, ¿no? Las mujeres, el envejecimiento también está atravesado por el tema de la interseccionalidad. No se envejece de la misma forma siendo hombre que siendo mujer. No se envejece de la misma manera en determinadas clases sociales. No se envejece de la misma forma también si tienes alguna otra condición, ¿no? Característica. Y eso es bien interesante porque muchas veces pensamos, o sea, metemos toda la misma bolsa, ¿no? Pues ya eres viejito. Y esa es como otra de las grandes cosas que encontramos cuando hablamos de la vejez, que es como si socialmente le tenemos como esa tirria al concepto y al momento de llegar a esa parte de la vida, que entre menos sepamos mejor. ¿No? Pero pues la vida, así las condiciones actualmente históricas, pues nos están llevando a decir, pues, ¿qué creen? Sí tienen que aprenderle, ¿no? Y entonces empezar a desmenuzar todo el tema de vejez en cuanto a todas estas categorías, pues es bien interesante. Y una de ellas tiene que ver, y a mí me parece que es fundamental, es la parte de la autonomía económica, ¿no? Muchas mujeres adultas mayores, específicamente de la generación de mi madre, que fue en donde yo empecé a trabajar más, pues trabajaban en casa. Y por supuesto que en ese momento era un trabajo no reconocido. Era el espacio de la mujer, ¿no? Sí, lo femenino, lo privado y lo que no se paga, Pero, aunque sea ajá, no lo que remunerado sobre mantiene. todo, ¿no? Sostenido por el amor, digamos, de la Exactamente, madre, de la que le toca cuidar, porque como tú eres mujer, como eres madre, es como parte de lo que te toca a esa generación, creo que ha sido la más, pues, difícil, ¿no? Porque les tocaba como, ni siquiera lo veías como una cuestión de que pues, cuánto se genera, ¿no? Del trabajo que yo hago, ¿no? Porque entonces, pues es lo que yo hago porque es lo que me toca como mujer o es lo que... Y ahí entra esta cuestión, lo que bien decías, ¿no? Somos una sociedad que está envejeciendo, digamos, y ese bono del que hablabas ya, pues ya se está acabando, digamos, y ahora somos viejas y viejos y envejecemos en otro sentido diferente de acuerdo a nuestra posición, a nuestro contexto. Y a mí me gustaría en ese sentido enfocarme sí en las mujeres, cómo envejecen las mujeres, o de acuerdo a lo que tú has trabajado y has observado, cómo envejecen las mujeres, porque siempre hay
el cuidado para otros, sino el cuidado para sí mismas, ¿no? Entonces, me parece fundamental. Claro que la cuestión económica es, pues todo mundo, ahora a nosotros tampoco ya no nos va a tocar pensión, digamos, que nosotras mismas tenemos que ver cómo vamos a sostener nuestra propia vejez y ahí hay todo un tema, pero digamos cómo llegamos ahí y cómo llegan nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Pues las mujeres que nos acompañan y que viven con nosotros y conviven a veces 3 generaciones y podemos ver a la abuela, a la madre y a la una como hija y decir cómo estamos envejeciendo y qué ventajas o qué desventajas. Entonces me gustaría un poco si pudieras abordar desde ahí cómo envejecemos las mujeres específicamente, que sabemos que envejecemos diferente que los hombres. Por favor. Sí, pues envejecemos cuidando, ¿no? Así, crecemos cuidando y envejecemos cuidando. Eso es algo bien interesante. Y la cosa es que que se ha construido esta narrativa del cuidado desde lo afectivo, ¿no? Entonces uno cuando dice, se envejece cuando, ay, qué bonito. Y de pronto es, sí, pero, y el pero es así de enorme, ¿no? Porque el cuidado implica, el cuidado nos atraviesa el cuerpo. Entonces, cuando llegamos a envejecer, cuando somos viejas, pues llegamos cuidando y entonces todo lo que implica cuidar desde el momento en que empezaste a cuidar, ¿no? Y generalmente las mujeres empezamos a cuidar desde muy niñas porque estamos socializadas en esos ámbitos. Entonces, cuidas al hermano, cuidas al papá, cuidas a la mamá, cuidas a tus compañeros, luego cuidas al novio y así. Tip, 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 tip. Pues cuando ya tienes 65 años, sigues cuidando. En el caso de que tengan una pareja, siguen cuidando a su pareja, ¿no? En el caso, siguen cuidando a los hijos, incluso cuando ellas tienen una autonomía económica porque hayan trabajado, siguen al pendiente de que sus hijos cuarentones estén bien, ¿no? Y tienes dinero y no te hace falta, y los niños y la comida siguen cuidando, pero eso implica también, ¿no? Y no voy a generalizar porque habrá mujeres que sí tomen en cuenta sus propias condiciones y digan, esto es para mí, ¿no? Pero hay una generalidad, hay condiciones que nos han llevado a vivir para el otro. Entonces, pocas veces nos volteamos a ver desde el yo necesito esto para llegar a vieja. O sea, no hay una conciencia, no hay una reflexión de qué es lo que yo necesito para llegar a mis 65 70 más años. Y pues se llega a ese momento, a esa etapa de la vida como un poco bastante descobijadas, ¿no? Porque si no hubo esa problematización de más jóvenes, entonces ya lo empiezas a vivir como, pues, como el borras, ¿no? Entonces ya lo empiezas a vivir porque ya te duele la cadera, ¿no? O lo empiezas a vivir porque ya no puedes cargar, porque empiezas a depender del otro, porque ya no puedes hacer todas las cosas que podías hacer. Me acuerdo que mi mamá, cuando yo tenía como 12 años, 13 años, se subía, bajaba, limpiaba y limpiaba así, arrasaba con todo, ¿no? Y ya cuando yo tenía como 25 y un día llegué de la escuela, de la universidad, y ella estaba limpiando, ya no se podía bajar, ¿no? Y ahí fue el primer encontronazo con, híjole, estoy perdiendo autonomía en otro corporal, ¿no? Porque necesito bajarme de aquí y ahora voy a tener que pedir a alguien que me ayude. Y ahí va el encuentro, ¿no? Del cuidado de madre a hija. Y ahí va justo la réplica del patrón, de lo que aprendimos socialmente. Claro, y el encontronazo con una realidad que tú como cuidadora nunca te diste cuenta. O sea, tú lo diste todo por los otros, ¿no? Por mis hijos, por mi esposo, por mi familia, por mi mamá, o sea, yo me aboqué a los demás y cuando tengo que ver por mí, ¿y ahora quién me va a cuidar a mí? Y además, ¿cómo lo hago? Porque
también entra la culpa, ¿no? De decir, o sea, quiero un ratito para mí o necesito hacer ejercicio porque es necesario, ¿no? Ya no es por estética, sino porque eso me va a posibilitar moverme, hacer cosas. Es como complicado y a veces también en quien cuida, pues también cuida la persona que no se casó, la mujer que se quedó ahí o la que tiene, no tiene hijos a lo mejor, ¿no? Es como que a ti como mujer te van etiquetando como, ah, ella puede, ¿no? Ni te preguntaron, ni te vieron, y cuando tú te das cuenta y te encuentras con eso que dices, ya tengo problemas de movilidad, necesito ayuda, estoy perdiendo autonomía física, pero también estoy perdiendo autonomía económica. Y entonces ahí, o esa ya la perdí, ni siquiera la pensé, ¿no? Porque a mí me educaron a mí me decían mucho, mi mamá que era algo que yo me peleaba mucho con ella porque me decía, hay que buscarse un buen marido para que, para que estudia, para que tengas, pero un buen marido y ya, pero tú estudia, ¿no? Entonces yo le decía, no, o sea, es que tú piensas que uno se va a casar y yo ya estudié y me titulé, pero como no ejercí, pues ya nadie me va a contratar, pues si ya pasaron años, ¿no? O sea, era como esa ideología de decir, yo voy a vivir con mi pareja toda la vida, mi pareja me va a sostener toda la vida, y lo que pasa en medio de eso nunca lo pensamos y nunca lo vemos. A lo mejor nuestra pareja nos divorciamos, a lo mejor se murió, a lo mejor, ¿no? X. Y de repente me enfrento yo a un mundo que no conozco, pero ya siendo adulta y con falta de capacidades físicas, falta de capacidad económica, nunca se me ocurrió ahorrar, ¿no? Porque todo lo que yo tenía se lo daba a los demás. Si es que yo tenía algo, se lo daba a los demás, que siempre hace uno eso, ¿no? Te agarra y tú le das a los otros y no, porque te entra la culpa. Entonces, ¿cómo tú puedes ir viendo o vislumbrando cómo cambiarnos ese chip de empezar a pensar en nosotras, eh, tanto cuidadoras como en personas que vamos a necesitar cuidado, sobre todo siendo mujeres y con todo lo que nos pasa como mujeres en nuestro cuerpo, ¿no? Porque pues la menopausia trae cosas bien fuertes que tampoco nadie nos avisa y no sabemos. Y entonces ahí, ¿cómo tú has visto o qué has podido observar al respecto? No sé si nos puedas compartir algo. Pues problematizarlo, ¿no? Como empezar a compartir. Y aquí es como la búsqueda de construir espacios y redes de acompañamiento para ir envejeciendo como mujeres, ¿no? Porque una cosa es que te digan, por ejemplo, esta nueva ley, ¿no? Tú eres sujeto político de cuidado. No, sí, entonces yo también tengo derecho a ser cuidada, ¿no? Pero la otra cosa es cómo mi entorno me está reforzando o no, y cómo yo estoy en mi entorno reforzando o no esa idea. Entonces, en la medida en que empecemos a generar estas redes de acompañamiento, nos vamos problematizando cosas, porque ahí justo va a empezar el diálogo y yo voy a decir lo que yo creo que debe ser y la otra persona también lo va a decir y ahí entonces va a parecer algo muy interesante que es un diálogo y una escucha activa y una co-creación de lo que a lo mejor puede ser, ¿no? Porque al final todo el tiempo se trata de ir experimentando. La generación pasada tenía una forma, pero esta generación, nuestra generación y la generación más chiquita, ¿no? Tendrá que presentarse frente a otros retos. Yo creo que mi mamá jamás pensó en algún punto em, plantearse envejecer con la tecnología, ¿no? Esa no era pues, una de sus preocupaciones, ¿no? Y las personas adultas que yo en el día conozco, pues ya más o menos le manejan, pero tampoco es como algo que les angustie, ¿no? Y ahora a nosotros nos tocará envejecer justo también en este otro contexto y con esta nueva preocupación y será otro laboratorio de vida en donde como mujeres nos iremos acompañando, ¿no? Y también la propuesta va hacia incluso a los propios hombres. Formen redes de acompañamiento para ir envejeciendo y problematizar en qué lugares están situados y cuáles son sus necesidades, ¿no? Porque además, si hoy empezamos a ver como también estadísticas de las personas que se están quedando solteras, ¿no? Que están decidiendo no juntarse con nadie más,
¿Qué va a pasar con eso? Porque todos vamos a envejecer y al final vamos a necesitar de cuidados, porque sí se va a necesitar de cuidados, ¿no? O sea, aunque tú te cuides increíble, vayas al gimnasio, comas súper bien, te pongas protector solar, descanses y duermas 8 horas, ¿no? Comas huevito orgánico, te vas a hacer viejo y vieja, vieje. No, vamos a envejecer y eso va a implicar que vamos a ir perdiendo facultades físicas. Y eso implica que alguien nos va a cuidar, ¿no? O lo vamos a pagar, porque ese es como, ¿no? El paradigma del capitalismo, vas a pagar el cuidado. O empezamos a construir socialmente, imaginar socialmente otros espacios y otras formas de ir envejeciendo. Y pues en la medida en la que vayamos problematizándonos, eso es como, chin, ahora sí ya tengo 40 y tengo de mi afuera como 10 pesos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? En la Claro. inmediatez de ir siendo joven, pues no te vas como planteando esas cosas, estás como ahí así empapándote de Pensando la que te vida. falta mucho tiempo, ¿no? Que tienes mucho por mucha vida todavía y cuando va corriendo, ¿no? Y en ese sentido, me quedo pensando, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se empieza a infantilizar al adulto, ¿no? A esta persona que empieza, que tú como hijo, tal vez hija, te das cuenta que está perdiendo capacidades y se va infantilizando, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Que creo que en la sociedad mexicana es lo que hacemos, ¿no? No, tú ya no, tú ya siéntate, ¿no? Tú descansa, ¿no? Y a veces, pues la gente tiene tanto que ofrecer, no tiene tanto que decir, pero en esta sociedad capacitista y en esta sociedad en donde pensamos que al adulto mayor, pues ni siquiera nos atrevemos a llamarle viejita o viejito, ¿no? O sea, es como, ay, el abuelito, como una cuestión de romántica y para evitarnos esta cuestión de los reales problemas que se tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo miras o cómo se ve esta cuestión de esta infantilización que hay del adulto, pues digamos que va envejeciendo, ¿no? Y que va por diferentes fases. Y a veces hay problemas de salud que lo acompañan. Entonces ahí, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Qué hacer Sí, ante está bien interesante, pero yo creo que también es como algo que se debe de apuntar ahí en problematización, ¿no? Pero ya en la práctica, yo creo que mucho del cuidado, porque además tampoco es que nadie nos enseña a cuidar a adultos, ¿no? Lo vas aprendiendo y esa práctica tus prácticas de cuidado vienen de tu historia familiar. Entonces, estamos muy acostumbrados a cuidar desde como querer generar que las personas sean independientes, ¿no? Individualismo. Y entonces, cuando las personas no responden a ese paradigma del individualismo, de tú lo puedes hacer todo, del do it you, ¿cómo? ¿Cuál es el Do it just do yourself. it? ¿No? Entonces es como, pues ya no sirves. Y si ya no sirves, entonces yo te tengo que decir qué es lo que debes de hacer. Y yo soy el adulto, el que sí sabe, el que sí puede. Y entonces ahí hay una infantilización de la persona adulta. Así como hay un adultocentrismo y hacia las niñeces es como, tú no sabes, tú tienes que escucharme. Hacemos lo mismo, pero con los adultos mayores. Y además como se une, es así la línea al maltrato, ¿no? Porque en la medida en la que vas descalificando su opinión, su capacidad de agencia, ¿no? Porque el que use bastón no significa que no tiene agencia, ¿no? El que de pronto le cueste recordar no significa que no tenga agencia. Ahí también habrá que hacer como un paréntesis, ¿no? Cuando llega una enfermedad neurológica degenerativa en que sí tiene repercusiones con sus procesos cognitivos, ahí habrá que hacer un paréntesis.
Sin embargo, con todo eso no significa que no sepa la persona lo que quiere, lo que le gusta. Es complicado, muy complicado, ¿no? Porque a veces están como en un bug, en repetición, en repetición, en repetición. Y sí es complicado. Es cuando hablábamos un poquito, esto se junta un poco con esto que decíamos al principio, que esta romantización del cuidado. No, el cuidado también cansa, también desgasta, también duele, ¿no? Porque justo cuando estás cuidando a una persona a la que amas, y estás viendo todo su proceso de, degenerativo, todo su proceso es como ir abriendo el duelo que ya sabes para dónde va, ¿no? Entonces el cuidado también atraviesa esas partes que no nos encantan y que no son tan rosas y que no es como, de, ay, qué bonito, todo hermoso, ¿no? Y ahí es cuando las personas pues, necesitamos tener la flexibilidad para aprender a acompañar a las personas adultas, ¿no? Y eso no implica que niegues lo que estás sintiendo, ni lo que estás viviendo, ni lo que te está doliendo, ni lo difícil que de pronto puede ser, ¿no? Sin embargo, en la medida yo creo, este sí es como muy mi pensamiento y no está sostenido en ninguna teoría, pero yo sí creo que en la medida en la que reconozcas la emoción que tienes, vas a poder acompañar a la persona adulta respetando su humanidad, ¿no? Respetando su experiencia, sus saberes, sus conocimientos, sentándote, porque cuidar también implica parar. Y eso, uff, nos duele un montón, porque nos angustia. Nos angustia en una sociedad en la que estamos acostumbrados a que todo tiene que correr, todo tiene que ser rápido, todo tiene que... Entonces, sentarnos y cuidar y parar y, y entrar también en otra temporalidad, porque las personas están como estar en cuidado, cuidando a personas adultas o acompañando a personas adultas, sí es otra temporalidad, ¿no? Todo se hace más lento. Y quizá ahí es la pregunta poética, ¿no? ¿Qué pasa cuando la vida se vive diferente en otro tiempo, pero y también desde otro saber? Y ahí nos detona un montón de experiencias. ¿Qué experiencias que además podemos compartir con esa persona, ¿no? Con la persona a la que estamos acompañando, con la que vamos caminando, a la que llevamos al doctor, ¿no? Pero implica, lo que estás diciendo es muy, muy profundo porque también implica del cuidador esa sensibilidad para saber que ese ser al que tú amas está envejeciendo y cómo acompañar sin que tú te frustres, sin que sí te va a doler, pero cómo hacer eso, ¿no? Cómo irse entre irnos entretejiendo, entre viendo cómo vamos a poder acompañar de una manera respetuosa, ¿no? Porque de repente, no sé, ahorita pensando en lo que tú dices, si hay una persona que está enferma de tu familiar y es adulta, ¿no? Y te dicen, es que no puede comer esto, y yo he tenido casos que hasta le miden la comida, ¿no? Y por las ganas de cuidar al otro, ¿no? De se me está yendo y no quiero que se me vaya. Entonces tú haces circo, maroma y lo que sea para que esa persona no se te vaya, pero en realidad no estás pensando en la otra persona, estás pensando en ti, en que yo no quiero que se me vaya. Entonces es bien difícil conciliar eso de decir, tengo que dejar que esto ocurra y que me va a ocurrir también a mí, ¿no? O sea que es como tratar de respetar en lo posible eso, ¿no? Y eso implica que también el cuidador necesita atención. Creo que eso es algo importante y que yo no sé si en esta cuestión de política del cuidado que hoy nos comentabas, que se acaba de firmar, también aparezca, porque pues ¿quién es el cuidador de un cuidado? ¿Quién es el cuidador primario? Pues a veces la familia, ¿no? La misma familia que está viendo con dolor y con tristeza lo que está sucediendo con su familiar y no puede acompañarle y nadie ve por ese cuidador y he oído casos muy tristes en donde el que se va primero es el cuidador primario, ¿no? De tanto, pues, esto que dices, ¿qué hago con esas emociones? Tanto de la persona que está envejeciendo
como del que está cuidando. Ahí no sé si quisieras un poquito profundizar en ese sentido y sobre todo relacionando con la parte artística que tú trabajas también. Sí, pero es bien fuerte, ¿no? Es bien fuerte también reconocer que no tienes todas las herramientas. Y ese es como el primer paso, yo creo que como cuidador uno debe de dar y decir, no lo tengo todo, no lo sé todo y, y necesito yo también un acompañamiento. Ahora, también creo que es un privilegio, ¿no? O sea, sí es un tema de un privilegio que no debería, y por eso que bueno que existe la ley, para que entonces entre lo público a hacer también la parte que le toca en el tema de cuidados. Pero mientras eso se traduce en acciones, ¿no? Sí es un privilegio el atender, el parar, el tener como, el no, porque hay personas que no tienen el, cómo se llama? La red de apoyo para que alguien le entre al quite, no digas, fin de semana vete tú y yo me quedo aquí a cuidar. No hay manera, no hay manera, porque solo es esa la persona cuidadora o porque no hay dinero, ¿no? Porque esa es una realidad. También el cuidado implica gastos, ¿no? Y implica toda esa parte. Y entonces, ¿qué? Insisto, esta es mi insistencia de la tarde-noche, ¿no? Generar espacios comunitarios, espacios de encuentro, empezar a construirlos, aunque no nos salgan bien, aunque de pronto porque siempre el trabajo comunitario, siempre el trabajo en comunidad va a implicar que va a haber ahí un estire y afloje, ¿no? Pero qué sabroso que está eso en lugar de no tener nada. Y entonces sí hay que darnos a la tarea para construir esos espacios, para que la cuidadora, el cuidador, la persona cuidadora tenga, decir, voy a ir una hora a- al relax, ¿no? Y haya quien pueda echarle la mano, ¿no? Que haya quien pueda acompañar a esa persona que, que está siendo cuidada. Porque mientras no tengas quien, pues entonces vas a seguir quemándote tú siempre en toda esa responsabilidad. Y la otra que tiene que ver con justo socialmente entrarle a la redistribución de las tareas de cuidado, ¿no? O sea, siempre va a haber un cuidador principal, pero también este cuidador principal está inmerso en prácticas sociales, ¿no? Y la forma en cómo estamos construidos tiene que ver socialmente, tiene que ver con estas cosas de lo que ya decía Gloria hace un momento. Ay, tú como no te casaste, vas. Es que tú sí tienes tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos para ir deshaciendo ese entramado familiar, pero que está repetido en muchas familias, ¿no? Para empezar a redistribuir la tarea de los cuidados, para empezar a hacernos las preguntas de manera familiar, pero también de manera pública, porque eso que pasa en una familia se va a repetir en otra familia y en otra familia, y entonces ya no es un algo alejado, es un tema público. ¿Y cómo le podemos entrar a eso? Yo he encontrado como un lenguaje y mi lenguaje ha sido encontrarlo a partir del arte, ¿no? Los procesos creativos abren muchos espacios de reflexión, de encuentro, de empezar como a cuestionarnos, algunas veces dolorosos, algunas veces mucho más alegres, pero los procesos creativos, los lenguajes creativos han sido un espacio de muchísimo em, diálogo, ¿no? Diálogo con la emoción, diálogo también con el otro, porque sobre todo en procesos creativos, culturales, comunitarios, tiene que ver mucho el encuentro con un otro. Y en ese encuentro con un otro, pues vamos platicándolo, ¿no? Y vamos también acompañándonos. Por eso es como mi propuesta de la, ¿no? Y además me parece que es una propuesta, pues, que se sustenta y decías, no tiene teoría. No, yo creo que sí. Los feminismos nos han dado mucha luz al respecto, ¿no?
Francesca Gargalo nos hablaba del entre mujeres, ¿no? Por ahí, aunque a mucha gente no nos gusta este término de la sororidad, pero bueno, ahí hay intentos, ¿no? Digo, por tejernos y me parece que Lorena Carnal nos habla de lo personal, también es comunitario, ¿no? Entonces, cuando tú dices este problema que nos pasa en una familia, pues nos pasa a muchas familias. ¿Y qué pasaría si tuviéramos estas redes, ¿no? Porque yo pienso, ¿no? Y cuando eres ya más grande, pues a lo mejor lo más que he llegado yo a ver, pues son algunos centros que están dedicados, ¿no? Algunos deportivos, pues que son gratuitos, otros no, pero que puedes ir ahí a juntarte con otras, y estás ahí como vienes a algunas cosas que te gustan y que puedes hacer, porque también me parece que eso es importante, porque creo que la mujer adulta se hace adulta, pero a veces también tiene que cuidar a los nietos. Y entonces ya le quitan esa parte, ¿no? Ya había encontrado que yo me iba a mis clases de macramé porque me gusta, o iba yo a bailar porque me gusta. Ay, pero mamá, ¿qué crees? Cuídame a los hijos, ¿no? Y entonces tú ya dices, oye, pero la señora ya, y ella lo hace, claro que sí. Pero entonces ahí, como decías tú, esta cuestión de ver cómo se distribuyen estos cuidados, también pasa por el género, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos varones? ¿Qué pasa con los esposos? ¿Qué pasa con esas otras personas que están ahí, que también saben cuidar y que se saben cuidarlas y que van a necesitar también ellos esos cuidados? Entonces, si empezáramos desde ahora a construir estas cuestiones más equitativas, distributivas, que nos permitan que no solamente se le cargue a alguien la mano, sino seamos entre todos, ¿no? Porque pues el esposo también tiene un papel si es que hay pareja, y si no, también hay hijos varones, ¿no? No porque yo esté sola, yo no tengo derecho a hacer mis cosas, ¿no? También los otros tienen, o están las nueras, o están los nietos incluso, ¿no? O sea, ahí está la red y no la vemos. Y estos espacios que tú dices que hay que irse construyendo, a mí me parece, o sea, me encantaría ver a mujeres adultas envejeciendo, que todas puedan, digo, había círculos antes, ¿no? Estos los círculos de mujeres que empezaron las feministas donde se hablaba de estos temas, pero que hubiera un lugar donde queremos pintar y ahora podemos ir a pintar, o podemos ir a escribir, o podemos hacer, ¿no? Muchas cosas en donde se van las emociones, pero también se hace colectivamente, y entonces el cuidado se construye desde otro lugar, ¿no? Un lugar a lo mejor más empático, más sensible, con menos carga. Entonces yo pienso que hacia allá tendríamos que tratar de ir, y como mujeres, pues sí nos toca entre mujeres tratar de jalarnos para ir viendo cómo envejecemos y cómo dependemos menos, ¿no? De esto, porque en algún momento lo vamos a hacer, pero depender lo menos posible, o llegar lo mejor posible a la vejez, no importando tu clase social, que es casi, casi un sueño utópico, ¿no? Porque, pues claro, si tienes privilegios, pues vamos a ver, ¿no? Que envejecer en realidad envejecer con dignidad sea un derecho, no que sea un privilegio como pareciera que ahora es, ¿no? Entonces, Así es. no Sí. sé, tú cómo Y pues. a todo esto yo solo sumaría una cosa, ¿no? A mí me encantaría ver comunidades, pero intergeneracionales. Ujú, Uf, porque hay una riqueza profunda entre escuchar, ¿no? Las vivencias de otras mujeres y cómo eso me resuena a mí, que soy más joven o a una adolescente, ¿no? Porque la idea a mí me parece que no es como los viejitos con los viejitos, los jóvenes con los jóvenes y las niñas con las niñeces, ¿no? Un propósito, o sea, construir estos espacios intergeneracionales también es súper importante, no nada más para que convivan, ¿no? Sino por toda la riqueza que existe ahí entre el diálogo, entre el encuentro, entre las posibilidades de acompañamiento, ¿no? Porque al final también cuando es comunitario también es bien político, ¿no? La incidencia política que se tiene en la vida, ahí también está y ahí está sembrada. Y se siembra desde otros lados, justo retomando esto que dice Gloria, sembrar la vida
sostener la vida desde otros lugares, ¿no? Que al final ese es el cuidado, sostener la vida, bueno, vamos a cuidar y vamos a sostener la vida desde otros lugares que nos permitan otro tipo de encuentros, pero también que nos permitan otro tipo de construcciones políticas, socialmente hablando, ¿no? Y eso también tiene una repercusión fuerte sobre cómo le estamos pidiendo al Estado que le entre también. ¿No? Si le entra desde esos mismos lugares que hasta ahora no nos han terminado de servir, ¿no? Porque ya no hacen eco al modelo de sociedad en el que estamos teniendo ni a todas las cosas que están pasando. Pero entonces es como ese diálogo, el diálogo comunitario, el diálogo intergeneracional, pero también la exigencia hacia el Estado y el diálogo con la institución, que no pueden quedarse nada más viendo, ¿no? Ahí también hay un componente bien interesante. Ujú. Sí, claro, es que me haces pensar en tantas cosas, ¿no? Sobre todo en esta cuestión, pues, de la responsabilidad del Estado con respecto a, a los cuidados, ¿no? O el cuidado de los adultos y los que van envejeciendo, pero también desde qué manera se construye una política, ¿no? Desde dónde construimos esa política pública que desde mi punto de vista tendría que ser interseccional, ¿no? Para que funcionara realmente. ¿Qué quiere decir? Que tome en cuenta todos los contextos de todas las personas y cómo que no somos iguales, no todas las mujeres envejecemos iguales, no todos los hombres envejecen igual, ¿no? Hay condiciones y contextos que nos hacen envejecer distinto. Entonces, desde ahí, ¿cómo envejecemos? Y desde ahí se tendrían que estar generando estas nuevas políticas o estas formas de ver a estas personas, digamos, que estamos envejeciendo desde diferentes lugares. Y bueno, no sé, qué propuestas, aparte de lo que nos dices, con cómo construir en lo cotidiano, qué podemos hacer quienes tenemos a lo mejor alguien de nuestra audiencia tiene personas en casa que están cuidando, o ya sea que les toca hacer cuidados o son cuidadores, ¿no? Ahí, ¿qué nos puedes decir o recomendar? ¿Qué crees que podemos ir haciendo? Pues les puedo compartir parte de mis hallazgos como cuidadora, ¿no? También, que es reconocer el propio cansancio, reconocer de tanto quien cuida como la persona que es cuidada, porque también la persona que es cuidada se cansa, ¿no? No se cansa de ser cuidado, pero se cansa de las circunstancias, se cansa de sus propias enfermedades, se cansa y se desespera y se frustra porque también pues, no le gustaría estar atravesando por esa parte. Y cuando reconocemos nuestro cansancio, nuestra frustración, pues se abre un diálogo distinto, porque no estamos desde el debería. Yo debería ser una gran cuidadora, yo debería de tener herramientas, yo debería no cansarme, yo debería hacerlo muy bien porque lo amo. Entonces, cuando le bajamos a toda esa parte de exigencia y la otra persona es, yo no debería dar tanta lata, yo no debería de, ¿no? También le baja las exigencias, nos encontramos desde el lugar donde estamos y de ese lugar donde estamos nos permiten escucharnos y también vincularnos y saber que quizá vamos a tener días muy buenos y eso está increíble, pero va a haber días en los que no van a ser tan buenos, ¿no? Y eso es para el cuidado en todas las edades, también para para las niñeces y para las adolescencias y para los adultos, ¿no? Entender que va a haber días que son muy buenos, va a haber días que van a ser buenos y va a haber días en los que dices, hoy nada, ¿no? Pero justo el apapacho también de los días malos nos permite tomar aliento y descansar tantito, ¿no? Eso por una parte, pero la otra parte es buscar, empezar a buscar justo estas opciones de con quién me puedo juntar. Y algo que me gustaría muchísimo retomar, Lore, es que a veces queremos que el acompañamiento comunitario sea como en el pueblo, ¿no? Es no, puede ser el acompañamiento entre la familia.
si hay oportunidad de que es así sea, pues proponerlo y ahí se va construyendo. La comunidad empieza así, justo desde lo familiar y se va expandiendo después con los amigos. Y después a lo mejor ya no eres mi amigo, pero alguien te me dijo que te conocía y pues tú también éntrale. Y así, ¿no? Porque justo en unas medidas, así es como se van tejiendo esas redes y así es como en algún punto podemos ir pensando desde qué otras formas, pensando cómo podemos hacerlo para que sea intergeneracional, justamente. Las abuelas, los nietos o las mujeres adultas, o, ¿no? En esta sociedad que es tan diferente, pues entonces ahí le vamos abonando, ahí le vamos construyendo. Pero creo que lo principal también es no idealizar lo que es el cuidado, ni tampoco tirarse al suelo, porque no idealizarlo, pero tampoco verlo con un pesimismo. Siempre hay una opciones, ¿no? Esta parte de la imaginación social, la imaginación individual, pero también la imaginación comunitaria. ¿Cómo le podemos hacer? Y ahí el desborde de la creatividad es bien bello, porque no solamente es, la creatividad no nomás es pintar o hacer un dibujo, ¿no? Nos lleva a imaginar que otras realidades pueden ser posibles y otros mundos pueden ser posibles y el cuidado puede tocar esos otros mundos y incluso los puede construir desde otros lugares, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde es la apuesta, la gran apuesta de estos tiempos, yo creo que debería ser de justo seguir permitiéndonos imaginar y construir que no, esta realidad que vivimos no es la que siempre va a haber ni la única que puede existir, que siempre hay espacios, ¿no? Esos espacios de ruptura que se pueden ir construyendo y generando y no va a ser divertido siempre y no va a ser fácil, pero va a ser. Y entonces la posibilidad, esa es una belleza. Claro, ahí la posibilidad de construir, ¿no? De ir tejiendo distinto, construyendo distinto. Fíjate que aquí en el chat nos hacen una pregunta muy importante, que me parece que tiene que ver con esto que tú decías de no romantizar, y nos hablan sobre qué pasa con los adultos mayores y la sexualidad. ¿Cómo ves esa parte de su vida? ¿Cómo lo has visto? Uy, esa es una gran pregunta, ¿no? Porque generalmente, justo, pensamos la vida como en la juventud. Entonces, les negamos a veces a las personas adultas la posibilidad de su sexualidad, de su propio erotismo, ¿no? Es como, ay, ¿cómo crees que va a querer si ya está tan viejito? ¿No? Es como, y sigue siendo persona, sigue queriendo enamorarse, sigue en la parte de lo romántico, pero también sigue teniendo deseo sexual, ¿no? Y entonces, como que, y eso está bien fuerte, los castramos, ¿no? Sí, claro. Y a Es las mujeres las juzgamos, ¿no? O sea, sí, que yo me acuerdo ahorita que dices eso de un señor que falleció su esposa y a la semana ya le estaba pidiendo matrimonio a mi hermana, ¿no? Entonces así como que, pero nadie, o sea, pero todo el mundo pensaba, es que si trae a alguien, le va a quitar la herencia, ¿no? O sea, de verdad, ¿no? Pero si fuera al revés, si fuera que la señora se quiere casar, se acaba de morir su marido y se quiere casar, ¿cómo la juzgarían? ¿No? Porque pareciera que la mujer que está envejeciendo o que ya es vieja, ya se murió sexualmente, digamos, ¿no? Ya no existe esta cuestión erótico, sexual y demás, ya no existen las mujeres. Entonces también ahí es todo un tema por explorar que yo creo que pues hay mucho que trabajar ahí y que yo no sé si en esta política del sistema de cuidados también esté ahí, ¿no? Porque creo que si tenemos que desmitificar al adulto mayor, al adulto, digamos, y quitarle este halo de la mujer, y todas, pienso mucho en estas cuestiones de cine, ¿no? Que te ponen a las mujeres que están envejeciendo, que se están haciendo adultas, pero algunos ya, pues ya eres viuda, va y se murió, ¿no? Y nunca tocaron ese tema, o eres solo madre y no eres mujer, y entonces no se ve esa parte, ¿no? Entonces me parece que en esta cuestión de imaginarnos un mundo mejor, un mundo diferente, en donde pues los cuidados sean ese detonador incluso político, ¿no? De cambio, creo que la sexualidad juega un papel muy importante.
Sí, sí, definitivamente, porque además la representación, ¿no? De dos personas adultas besándose es como, ick. ¿No? Justo, porque incluso, ¿no? La sexualidad, el sexo, el erotismo lo hemos construido alrededor de la juventud, por los cuerpos, ¿no? Por la carne firme, por el deseo, por la hormona, pero ¿qué pasa también, ¿no? Justo la vejez cuestiona también profundamente la forma en cómo nos estamos erotizando, la forma en cómo estamos ejerciendo nuestra propia sexualidad. Porque ¿qué pasa cuando, cuando justo la sexualidad no está ligada a todo lo que lo pensamos cuando éramos jóvenes? Y si nos damos la oportunidad de explorarlo, ¿no? Pues vamos a encontrar otras cosas mucho más divertidas también, ¿no? Mucho más ricas, la posibilidad de erotizarnos a partir desde otros lugares, ¿no? Y eso también es una belleza, porque justo nos abre un montón nos obliga a cuestionarnos primero, desde, desde dónde nosotros lo estamos haciendo, pero también nos permite imaginarnos más cosas, ¿no? Y también dejamos de juzgar a las mujeres, porque además el juicio con las mujeres es súper fuerte, ¿no? Es como, ya tienes tal edad, tú ya no debes de querer enamorarte, no debes de querer tener sexo, no debes de querer ni siquiera un beso, porque tú ya eres justo en este imaginario me recuerda a Sara, ¿no? García. García. Sara García, la abuelita del cine mexicano, que es la matriarca, la que manda, o la abnegada, la que solo es madre. Y entonces cualquier mujer adulta que sale de ese espectro es como, ¡ay, qué ridícula! ¿No? El juicio es bien tremendo. Todavía para los hombres está muchísimo más normalizado, ¿no? Y es como, ay, bueno, es un viejito, viejito rabo verde, pero dices, ay, ¿no? Pero bueno, todavía se vale que los hombres, aunque sean adultos, tengan una pareja o tengan encuentros sexuales o que cualquier cosa, ¿no? Lo normalizamos. Y entonces, bueno, pero las mujeres es como, oye, qué bárbara, ¿cómo quieres? ¿Cómo puedes? Y ¿Cómo ahí, te atreves a pensarlo? O sea, ya ni siquiera hacerlo. ¿Cómo se te ocurre pensar que tú como mujer puedes eh, hacer eso? Puedes tener esta cuestión erótico, afectiva o sexual. No, tú ya no estás para eso, ¿no? O sea, y además a veces son los mismos hijos, ¿no? A veces los que juzgan. Esta misma red de apoyo también puede jugar en tu contra a veces, ¿no? Cuando no te permiten ahí, pues vivir, porque es vivir, no importa la edad que tienes, pues aunque dicen el cuero se arruga, el corazón no, y el deseo tampoco, entonces, ¿por qué me van a prohibir o por qué, o a quién le tendría yo que dar explicaciones a mis 60 y tantos años, a mis 70 tantos años? Pero uno así, ¿no? Es como este imaginario, esta representación de la que hablamos, la que dicta, entonces hay que cambiar también, yo creo, ¿no? Ir cambiando la imagen en la que se tiene de las personas que vamos envejeciendo, cómo se envejece, ¿no? Porque yo he escuchado a gente que dice, me da miedo envejecer, no quiero envejecer y de ahí me pinto las canas y de ahí me hago, ¿no? Pero pues el cuerpo es el cuerpo y te lo va diciendo y te lo va indicando y más bien es aprender a envejecer, creo, desde un lugar que tú quieras, como tú te vas a imaginar. Es en este ejercicio de imaginarnos cómo quiero envejecer, cómo me gustaría envejecer, con quién me gustaría envejecer, de qué manera, y pensar, plantearlo, nosotros, digo, nuestras madres y nuestras abuelas ya no pudieron ni siquiera pensarlo porque estaban muy ocupadas cuidando, pero creo que a nosotros nos toca empezar a imaginar eso, ¿no? Esas otras formas de envejecer que son tan, pues tan diferentes y que nos da para todo. sí, sin duda, nos toca esa chamba, ¿no? De empezar a imaginarnos y a compartir ese espacio de imaginación con otros. Y, y pues sí, muy bien.
A mí me gustaría como ir cerrando y quisiera cerrar con como empezaste. Tú dices, yo me acerqué desde una vivencia, ¿no? Desde mirar a mi propia mamá, ¿no? Y ese conocimiento situado, ¿no? Que nos permite contextualizar y decir desde dónde hablamos, también nos habla de esos afectos, ¿no? De cómo podemos llevar eso que nosotros lo podemos llevar tanto a una cuestión teórica, ¿no? Que por los cuidados, como dices, hay toda teorías de cuidados y hay muchísimas cosas, pero también algo práctico y transformador como es tu trabajo. Entonces me parece que esta apuesta que tú tienes es muy importante porque nos das como otra luz, como para decir, pues hay que envejecer y no hay que tenerle miedo a envejecer, más bien hay que prepararnos, hay que buscar esos espacios, que sí, primero desde una cuestión autogestiva tal vez, pero sin olvidar la exigencia al Estado, ¿no? Que me parece que es fundamental esta parte de ver cómo el Estado se hace pues responsable de algo que ya sabía que iba a ocurrir, ¿no? Yo cuando estaba en la licenciatura nos decían, la pirámide poblacional está así, pero después se va a invertir, ¿no? Entonces, tú tenías, ya sabías, y nosotros como estudiantes en esa época, hace 1000 años lo sabíamos, pues ahora ya la política pública debería estar encaminada a esto, ¿no? Hablábamos hace un momento de la movilidad que no existe, ¿no? Que no hay un transporte que respete, no hay rampas, no hay, porque la población se está haciendo vieja, o sea, tú te das cuenta y ves en el metro mucha gente con bastón y yo me iba platicando con una señora y me contaba la dificultad, es que yo necesito los lugares que están pegados a los tubos para poderme sostener, ¿no? Y la gente no es empática, o sea, también hay que trabajar con la sociedad para que no sea tan capacitista y no vea solo un cuerpo viejo, sino toda una experiencia que está ahí y que nos puede aportar mucho todavía, ¿no? Creo que eso es como importante también pensarlo un poco, pensar que las personas que van creciendo, ¿no? Nos vamos haciendo viejas, también tenemos algo que decir y que compartir y no somos ya muebles, ¿no? Que estamos ahí como de adorno muchas veces y tristemente muchos sufriendo violencias, ¿no? Eso también es bien fuerte. No sé, algo más que quisieras agregar. Sí, 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 esto es como bien importante, ¿no? O sea, sí necesitamos empezar, o sea, empezar a exigir esa parte de adecuaciones para la población, ¿no? En movilidad, en transporte, o sea, ahí va la movilidad, pero también como en la atención que se le da institucionalmente a las personas adultas, ¿no? No hay una capacitación de los funcionarios para atender a las personas adultas, se desesperan bien rápido, quieren que lo hagan rápido, los mandan a hacer trayectos de personas que ya no pueden caminar, ¿no? Que tienen una movilidad limitada. Y entonces es que no hay, ¿no? No hay protocolos para poder acompañar a las personas adultas, ni siquiera en el IMSS, ¿no? Que dirías, bueno, cuando uno va y se planta, ¿no? A acompañar pronto a alguien y ve cómo está la población que está esperando una consulta, hacia ojo buen cubero, aproximadamente el 80% de la población que está esperando es una persona adulta mayor, una persona adulta, ¿no? Y no hay condiciones para que los atiendan. O sea, los regañan, tienen que estar como 45 minutos parados para las medicinas. O sea, y esto se puede repetir en la institución que tú quieras, ¿no? Hace poquito, a este es chisme, hace poquito acompañé a mi papá al SAT y sí, nos dejaron pasar rapidísimo, pero todo el proceso se lo tuvo que echar él, ¿no? Y le costaba muchísimo, o sea, le costaba muchísimo trabajo caminar. Y entonces cuando teníamos que pasar de un escritorio a otro, probablemente nos tardábamos como 15 minutos. Y ellos ya estaban así,
no hay protocolos, no están adecuados. Y entonces esa es la parte de nuestra exigencia. Necesitamos que todas las instituciones y la ciudad y todo esté también construido para para esas personas, porque entonces no están ejerciendo su derecho a la ciudad y todo el plenitud de los derechos que el Estado sí los tiene que garantizar, ¿no? Entonces eso es también fundamental. Y justo, a mí me gustaría solamente cerrar con, con algo con lo que empecé al principio, ¿no? Que es, todos en algún momento somos cuidadores o somos sujeto de cuidados. Sujeto de cuidado. Ajá, sí. ¿No? Entonces, necesitamos problematizar eso, reflexionar qué significa en nuestra vida diaria ser cuidado o cuidador y cuáles son las prácticas que eso me está llevando a realizar y desde dónde las estoy realizando. Es una reflexión de mucho tiempo, ¿no? Y que va a ir cambiando a lo largo de la vida, porque no es lo mismo la forma en cómo cuidas cuando tienes 10, cuando tienes 20, cuando tienes 40, cuando tienes 60, pero va a estar acompañándonos toda la vida. Entonces, creo que es una pregunta desde lo individual, pero que tiene mucho de colectivo, ¿no? Tiene mucho de colectivo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti y creo que pues cierras perfecto con esta idea que pues ya nos decían por ahí que admite de lo personal es político y que Lorena Carnal desde los feminismos comunitarios nos habla de lo personal es comunitario. Y creo que envejecer con dignidad y la exigencia de los derechos, la empatía, la responsabilidad del Estado, esa es una tarea colectiva que no solo le compete a las personas que están atravesando por esas edades, que están ahí, sino también para los que vamos para allá, porque los que seguimos somos nosotros, entonces también hay que estar ahí. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, muchas gracias, hemos aprendido mucho y esperamos tus proyectos, queremos saber más, qué otras cosas nos tienes, lo que nos quieras compartir, este es tu espacio y cuando gustes pues aquí estamos. Les agradecemos a todas las personas que nos están viendo en Facebook. Muchas gracias por su atención y espero en el próximo tema sobre cuidados. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.